Y bueno, chicos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, en esta mañana pues les digo, les voy a dar una sorpresa, ¿no? No va a haber tarea hoy, esta semana para ustedes en matemáticas sí, pero aquí en física no va a haber tarea. Em, Quiero tomar unos problemas parecidos a los que estamos haciendo porque he visto que hay poca recepción de estos últimos trabajos, ¿no? De MRU. Entonces vamos a iniciar hoy con una clase de solución de problemas similar a lo que ustedes están haciendo para que tengan base y así puedan resolver. No hay tarea, ¿me están escuchando? No hay tarea. Entonces vamos a prestar atención. La tarea es entregarme los ejercicios anteriores y si ya lo entregó, eh, verifíquelos pues, verifíquelos solamente. Así que sin más preámbulo, chicos, vamos a comenzar porque el tiempo sabe cómo es acá, el tiempo no nos perdona. Y tengo clase ahorita a las 10 con el otro grupo de primer año. Maestro, buenos días. A ver, buenos días, ¿cómo está? ¿Quién es la personita S? SD. ¿Quién es S? Sheila, maestro. Sheila, buenos días, Sheila. Sheila, no hay tarea, Sheila, ¿qué te parece? Ya, listo. Entonces, vamos a comenzar, chicos. Vamos a comenzar sentando una ventana. La ventana la tengo acá. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, antes de comenzar con lo que es con los problemas resueltos, antes de estos problemas resueltos, ¿no? Antes de esto, quiero hablar un poco, o sea, pasarle un poco de la información que está en la ficha, ¿no? En la ficha vamos a encontrar, ¿no? Que cuando trabajamos con móviles, pues básicamente, eh, a ver, en el tema de móviles o de MRU, nosotros vamos a encontrar básicamente esta descripción, ¿no? Un desplazamiento, una distancia, una velocidad, tres elementos importantes, ¿no? Tres elementos importantes. De esos tres elementos importantes, que es distancia, tiempo y velocidad, nosotros vamos a ver las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Si yo quiero calcular distancia, es velocidad por tiempo. Si quiero calcular velocidad, es distancia entre tiempo. Y si quiero calcular tiempo, es distancia entre velocidad. Debo saber que Profe, esas profe, ¿puede ir letritas, más despacio? No ya, entiendo. listo, ¿no? Estamos hablando acerca de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y estamos describiendo los elementos que participan en él. Los elementos que participan en el movimiento rectilíneo uniforme básicamente son tres: la V, la T y la D, que algunos autores le llaman E, ¿ok? V, T y D, algunos le llaman E. Estos tres elementos son distancia, velocidad y tiempo. Estos elementos se relacionan entre sí a través de tres fórmulas. Para calcular distancia es velocidad por tiempo, para calcular velocidad, distancia entre tiempo, una división, y para calcular tiempo, otra división, distancia entre velocidad o rapidez. Recuerden, la D significa distancia, la V significa velocidad o rapidez y la T significa tiempo. Este es lo más básico del MRU. Sin embargo, hay otro tema del MRU que se llama tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro se da para el tiempo de encuentro se da para casos cuando no es como acá en el primer caso, que es un solo móvil. Acá el tiempo de encuentro es cuando son dos móviles que están separados y que parten a encontrarse. Entonces, el tiempo que tardan en encontrarse va a ser igual como es el tiempo, distancia entre velocidad. Acá también, distancia entre la suma de las velocidades porque son dos, ¿ok? Son dos velocidades, se va a sumar. Cuando una va frente a la otra, una hacia la otra, se suma. ¿Ya? Ese es tiempo de encuentro, si nos llegan a preguntar eso. ¿Qué otra cosa más debemos saber del tiempo de encuentro? Bueno, los valores o los elementos que están inmersos. Tiempo de encuentro, distancia y las velocidades de los móviles. Además de eso, ya eso lo hemos visto, ¿no? Tiempo de alcance. Eso está de la semana pasada, pero estoy repasando, ¿no? Además de tiempo de encuentro, también está tiempo de alcance. A ver, el tiempo de encuentro, tiempo de alcance. ¿Qué puedo decir yo de tiempo de alcance? Vamos a ver, ¿qué puedo decir? También tiene su fórmula y la situación es diferente a la del tiempo de encuentro. Cuando hablo de tiempo de alcance,
es cuando un móvil y otro móvil parten en la misma dirección, ¿ves? En la misma dirección. Este va a la derecha y este también. Uno, pero parten con separaciones. Se supone que el primer móvil, el que está más adelante, más a la derecha, debe tener menor velocidad y el que parte luego o parte más atrás debe tener más velocidad. Entonces, para que este segundo, este que está atrás, pueda alcanzarlo. Ese tiempo en que tarda en alcanzarlo se llama tiempo de alcance y se calcula cómo se calcula el tiempo, distancia entre rapidez. En este caso, como va en la misma dirección, la velocidad o la rapidez se resta. ¿Ok? Distancia entre BA menos B, velocidad del B se va a restar. Hasta acá esto lo hemos manejado. Lo que les debía de la semana pasada, esto es importante también que sepan, ¿no? Estos valores de acá. ¿Quién es DA? ¿Quién es D? ¿Quién es BA? ¿Y quién es B sub B? Aquí está. Pero ahora lo que quiero mostrarles son casos particulares. El primer caso particular es el siguiente. Atención con lo que les voy a traer aquí a continuación. Esto se los debía la semana pasada. En los casos particulares, atención, tenemos cuando un tren pasa delante de un observador. El observador puede ser una persona, el observador puede ser un poste o un semáforo, un punto fijo, un objeto no muy grande, no muy ancho, como una persona, como un observador, como un semáforo, como un poste de electricidad, que es fijo, no se mueve y es delgado, ¿ok? Entonces, ve lo siguiente, cuando un tren pasa delante de un observador, ¿qué pasa? La longitud del tren se puede determinar multiplicando la velocidad del tren por el tiempo que tarda en pasar frente al observador. Porque como es tan angosto que no se considera prácticamente el observador como una persona. Una persona comparada con un tren es sumamente delgada. Entonces, cuando yo tengo un observador o un poste de luz, un poste de electricidad, un semáforo, la longitud del tren, L, que es la longitud del tren, va a ser igual a la multiplicación de la velocidad del tren por el tiempo que tarda el tren en pasar totalmente delante del observador. Eso es importante. Pero no solamente queda ahí. Hay un segundo caso particular. El segundo caso particular es cuando el objeto pasa, vamos a verlo acá arriba, cuando el objeto pasa por un túnel. Cuando el tren pasa por el túnel, esto digamos que un tren no, pero puede ser también un tráiler, puede ser otro objeto. Lo cierto del asunto es que cuando pasa por el túnel, entonces mira cómo es. L más X es igual a V por T. Esta fórmula respeta la fórmula porque L es longitud y X también es longitud. Entonces, ¿qué pasa? Como es longitud de distancia, distancia es velocidad por tiempo, respeta la fórmula de la velocidad por el tiempo. Esta longitud, L más X, es igual a V por T. ¿Quién es L? A ver, pregunto, ¿quién es L para el tren cuando pasa por un túnel? ¿Quién es L? A ver, chicos, ¿quién es L cuando pasa por el túnel? Es la longitud del tren. Muy bien, L va a ser la longitud del tren. Maday, ¿quién es X en este caso? ¿Quién es X? El túnel. La longitud del túnel. Y esa longitud del túnel se va a sumar con la longitud del tren y me va a dar velocidad por tiempo. Con estos conceptos, ¿ok? Con estos conceptos, pues vamos a tratar de resolver algunos problemas. Veamos, ¿no? Acá tenemos el primer problema resuelto. Vamos a ver, ¿no? Dice así. Vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos de acá. Dice así el primer problema. Por favor, Maday, ¿nos puedes leer? Ok, dice, el auto mostrado se desplaza con velocidad constante. Si en ir desde el poste B hasta C emplea 2 segundos más de lo que tarda en ir desde el poste A hasta B, calcule la distancia entre los postes B y C. Muy bien. En este problema, chicos, atención, en este problema, mira, el auto mostrado se desplaza con velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad? Aquí está. ¿Lo vemos? La velocidad V
es igual a ¿cuánto? A 20 metros sobre segundo. Ahí se nota. Además de eso, ya sabemos que la distancia, también sabemos que la distancia que hay entre A y B, la distancia que hay entre A y B, a B, también es, en este caso, pues nos lo están mostrando, es de 60 metros, ¿ya? Entonces, son datos importantes que se observan, con solamente el hecho de mirar, ya tú lo puedes obtener, eso es 60 metros. Listo, ¿no? Muy bien. Esos son los datos que puedo observar a primera vista. La velocidad del auto es, este auto es 20 metros sobre segundo y este es 60. Entonces ve lo siguiente, ¿no? Dice que el auto mostrado se desplaza con velocidad constante. Si de ir desde el poste B hasta el poste C en este tramo, dice, emplea 2 segundos más de lo que tarda en ir desde el poste A hasta el poste B, quiere decir que también me están dando otro dato. Ese dato que me están dando es un dato llamado tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo es ese? Ese tiempo que me están dando, es el tiempo de ir BC. Entonces, el tiempo BC, según lo que está diciendo el problema, el tiempo BC, según lo que me dice el problema, estoy entendiendo que es 2 segundos más que el tiempo AB. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a anotar porque con eso lo voy a resolver. Entonces, voy a tratar de anotar esto de acá. Lo voy a anotar para tenerlo en cuenta. ¿Quién es el tiempo BC? Entonces, el tiempo BC, voy a quitar esta índice un poquito. El tiempo BC es igual a el tiempo AB, pero tengo que sumarle 2, ¿no? Dice así, porque tarda 2 segundos más. Entonces le sumo 2 más 2. Muy bien, con eso estoy trabajando. Entonces, lo primero que yo debo saber, la pregunta es, calcula la distancia entre BC. Cuando yo quiero calcular distancia, chicos, yo tengo que ir a la ecuación de distancia. Vamos a ver. Distancia, velocidad por tiempo. Yo conozco la velocidad del móvil. La velocidad es 20, pero el tiempo, como yo quiero la distancia, yo necesito el tiempo. Y el tiempo es tiempo de A más 2. Calcula la distancia entre los postes B y C. Quiero calcular la distancia BC. Necesito el tiempo BC, pero el tiempo BC depende del tiempo AB, más 2. Lo primero que voy a hacer en este caso, voy a rodar esto para la siguiente página para que se vea completo. Ya, ahí está. Estoy rodando para acá para que todo salga en un solo cuadro. Ahí. Entonces, en este caso lo que voy a es calcular ese tiempo AB que está acá para luego sumarle 2. El tiempo se calcula a distancia entre velocidad. El tiempo AB se calcula a distancia entre velocidad. La distancia AB, ¿cuánto vale? Aquí se ve el cuadro, ¿no? ¿Cuánto vale la distancia AB? La distancia AB, ¿cuánto vale? 60. ¿Cuánto? 70. 60 metros. Le vamos 60. a colocar los metros. 60 metros. Y la velocidad, ¿cuánto es que vale? ¿Cuánto vale la velocidad del móvil? 20 ¿Cuánto vale la metros velocidad sobre del móvil? segundos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 20 metros sobre segundos. 20 metros sobre segundo. No hace falta colocar los metros sobre segundo, las unidades vamos de frente. Te pregunto entonces, la velocidad no cambia, característica del MRU. La velocidad es la misma en cada tramo. En cualquier tramo la velocidad va a ser 20. Las distancias sí cambian. AB es 60, BC no la conozco. Entonces,
El tiempo va a ser distancia entre velocidad, 60 entre 20. ¿Cuánto es 60 entre 20? 60 entre 20. ¿Cuánto será? 3. 3. 3 3. segundos. Muy bien. 3 segundos. Excelente. Ahora, conociendo el tiempo AB, puedo calcular la pregunta, que es la distancia entre B y C. La distancia, digámoslo así, porque aquí no lo expresé tan correctamente. Vamos a colocarle para que sea más correcto. La distancia, ¿no? BC, esta distancia que quiero saber yo, que es BC, así, ¿no? BC, va a ser como dice la ecuación, distancia, velocidad por tiempo. ¿Ya? Entonces, la velocidad sabemos que es 20, el tiempo, ese tiempo es un tiempo que se suma según los datos, ¿no? Es el tiempo BC. El tiempo BC es la suma del tiempo AB más 2. Entonces, acá tengo que colocar tiempo AB, y le tengo que sumar 2. Eso lo puedo hacer. ¿Por qué? 5 segundos. Claro, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto será, ¿no? En este caso, claro, la velocidad es 20 y el tiempo, este tiempo es 3 segundos, como dice la compañera, más 2, 5 segundos. Entonces, continuaríamos diciendo, en este caso, ¿cuánto sería la velocidad? 20 por 5. La distancia. ¿Cuánto es la distancia? 20 por 5. ¿Cuánto es 20 por 5? 100. Muy bien. 100. Entonces, en este segundo caso, pues serían 100. ¿100 qué? 100 metros, ¿no? 100 metros. Aquí está. Primer problema, entonces. ¿Qué vamos a hacer? Este es un problema comparativo, chicos. Atención, es un problema comparativo. Tú vas a comparar y vas a traer datos importantes de los tramos. Por ejemplo, de este primer tramo conozco dos elementos, distancia y velocidad. Me puede ayudar a calcular tiempo. Del segundo tramo me dan velocidad, porque la velocidad del carro es en todas partes, y el tiempo me lo dan, pero en función del anterior. Entonces yo de ahí puedo construir, ¿ok? Puedo construir la respuesta con un poco de concentración. De todas maneras, ahí le va a quedar el video para que sea como referencia. También tenemos el problema número 2. El problema número 2 es muy rápido de hacer. Este también ya lo explicamos en las clases anteriores, pero es bueno tomarlo en cuenta nuevamente. Dice así: se muestra un motociclista que realiza MRU. Si los tramos AB y BC, mira, primer tramo AB, entonces acá, tramo AB. Y luego en el tramo BC, entonces yo coloqué 2, voy a colocar BC mejor para que sea más, se identifique más. Los recorre en los siguientes tiempos, 3 y 6 segundos. En este señor, en este momento, son 3 segundos, ¿ok? Es el primero que menciono, hay que colocárselo. Y en este segundo tramo, dice que 6 segundos, ¿ok? Listo, respectivamente. Calcula la rapidez del motociclista. Bueno, sabemos que para calcular rapidez necesitamos velocidad. Para calcular rapidez necesitamos distancia y tiempo. Este es otro problema comparativo. ¿Por qué es un problema comparativo? Porque en el primer tramo, la distancia AB, ¿cuánto es la distancia AB? Dice que la distancia es D. Entonces, para una distancia D, se tarda 3 segundos. ¿Ok? Para una distancia D, se tarda 3 segundos. Pero en el segundo tramo, se está tardando, dice que se está tardando, está recorriendo una distancia D más 36. Voy a colocar minúscula acá, D más 36. O sea que en esta segunda parte me la dan compuesta. Yo sé que para D se tarda 3 segundos. Para D, porque el movimiento rectilíneo uniforme es constante. Entonces, para D se tarda 3 segundos. Yo esto también lo puedo colocar en la misma onda, ¿ok? ¿Cómo lo voy a colocar? Lo voy a colocar así. Para este primer D de acá, se va a tardar 3 segundos. ¿Listo? Más
¿Cuánto le faltaría para hacer 6? Le faltarían otros 3 segundos más. 3. Y así lo voy a colocar. ¿Qué quiero hacer con esto? Si para D se tarda 3 segundos, como es MRUs, para cada D siempre va a ser 3 segundos. Para cada D va a ser 3. Entonces, en este caso, para este otro D de acá va a ser 3. Y para este 36, pues tiene que ser lo que sobra, que sería 3. Y así cumplo que ellos dos suman 6. Y cumplo con lo que dice acá, 6 segundos para el tramo BC. Por tal razón, yo puedo entender que la distancia y el tiempo que yo puedo utilizar puede ser una distancia completa o un pequeño sector, no importa porque la velocidad es constante. Entonces, tengo una distancia de 36 y un tiempo de 3. Y yo puedo calcular la rapidez. Dice, la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo, ¿no? Dice, ¿no? La rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, esto me va a llevar a poder calcular la distancia, esa velocidad que me están pidiendo. Esta velocidad que me piden, no puedo tomar 3 y D, porque es un valor y una variable. Acá 3 con D tampoco, pero acá sí lo puedo tomar. Esta distancia dice 36. Esta distancia dice 36 y ese tiempo dice 3. Entonces, esto me va a dar como resultado, a ver cuánto da como resultado, 36 entre 3. ¿Cuánto es? 12. 36 entre 3. 12. 12 Inseguro estaba. metros. 12, teacher. 12 metros sobre segundo. Y entonces acá tenemos que la clave es la respuesta D. Muy bien, tenemos problema 1, problema 2. Podemos extraer un tercer problema. Vamos a buscar aquí, voy a buscar otro problemita, pero ya voy a buscar un problemita más avanzado. Voy a saltarme el 3 y voy a utilizar el 4. Vamos a ver si ustedes conocen de universidades. Aquí está este problema 4. El problema 4 dice, determina la rapidez de un tren de 200 metros de largo, la rapidez de un tren de 200 metros de largo que realiza MRU, sabiendo que demora 20 segundos en atravesar completamente un túnel de 600 metros de longitud. A ver, este problema dice que fue tomado en un examen de la UNFV 2002. ¿Saben qué universidad es esta? UNFV, ¿conocen esta universidad? ¿O solamente conocen la UNA y la UNAG? ¿Una universidad nacional de qué? FV. ¿Universidad nacional de qué cosa? ¿Conocen o no conocen? De Federico, ¿qué? Villadares. Entonces quiere decir que, miren, estos tipos de problemas pueden venir para ingresos de universidades muy importantes. Así que vamos a prestar atención. Como no me va a alcanzar para resolverlo en esta columna, lo voy a pasar a la columna siguiente. ¿Ok? Entonces, vamos a pasarlo a la columna siguiente y lo vamos a resolver. Es un tren, ¿cierto? Y pasa por un túnel. Entonces, para no olvidarme cuál es la ecuación que voy a necesitar, voy a tomar la ecuación del túnel. ¿Ok? Acá. Voy a tomar esta. ¿Sí? Y la voy a ubicar acá. Acá abajo la voy a ubicar. Así que voy a tomarla para tenerla como referencia, ¿no? Acá. Un corte preciso nada más. Listo. Para resolver esto, entonces me voy a apoyar en esta ecuación. Atención, recordamos esta ecuación. L es la longitud del tren, X es la longitud, L es la longitud del tren, X la longitud del túnel, y V la velocidad del tren, y T el tiempo que tarda en cruzar completamente, desde que entra la trompa de la punta, ¿no? La nariz del tren, hasta que sale la última parte de la cola. ¿Entendido? Ya, estos son los elementos. Entonces, en este caso, pues yo voy a formular acá y voy a decir, bueno, L más X es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Por el tiempo. Muy bien. Listo.
Ahora yo esto lo voy a sustituir con los valores que voy a sacar del enunciado. Primero, ¿quién es L? ¿Cuánto es la longitud del tren? Determina la rapidez de un tren de 200 metros. Quiere decir que eso es 200. Ese 200 lo voy a sumar 200. con la longitud del túnel. ¿Cuánto mide el túnel? ¿Cuánto mide el túnel? Según la lectura. ¿Cuánto mide el túnel? 600. 600. En atravesar completamente un túnel de 600 metros. Entonces le voy a sumar 600. Y eso va a ser igual a la velocidad, no la sé, la velocidad no la sabemos, la velocidad es la pregunta, multiplicada por el tiempo en cruzarlo completamente. ¿Cuánto demora? Sabiendo que demora, ¿cuánto? 20 segundos. 2 segundos. 20 segundos. Esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a sumar 200 más 600 y eso me va a dar 800, ¿no? Esos 800 van a ser igual, esos 800 van a ser igual a V multiplicado por 20. Pero ese 20 yo lo puedo simplificar, ¿no es cierto? Ese 20 yo lo podría simplificar. Si lo simplifico, ese 20, simplificando el 20, lo voy a simplificar con el 800. ¿Cuánto me da la velocidad entonces? Si lo simplifico. Ese 800, 40. ¿cuánto daría? 40. 40 40. metros sobre segundos. 40. Muy bien. Entonces, finalmente, voy a obtener, ya listo, voy a obtener que la velocidad, en este caso, V, es igual a 40 metros sobre segundo. Muy sencillo, parece difícil, pero no lo es. Bastante sencillo de resolver. Esto es con túneles, ¿no? Viene otro problema con túneles, así con tren y túnel. Y este tren y este túnel, este problemita, se ve bastante interesante el problema 5. Vamos a verlo. A ver, igual con tren con túnel, ¿ok? Igual con tren con túnel va a ser el problema 5. Mira cómo dice el problema 5. Un bus de longitud L, o sea que L vale L, se dispone a cruzar un puente. ¿Será que no se le puede aplicar el mismo criterio porque es puente y aquí es túnel? Aquí túnel y aquí puente. ¿Se puede aplicar el mismo principio, sí o no? Pregunto. Sí. Muy bien, Sí se sí puede. se puede Yo creo aplicar que el sí, mismo maestro. principio. Ya, entonces como se puede aplicar Sí, el mismo principio, yo voy a copiar la obviamente misma que sí. fórmula y la voy a colocar acá. Como no va a entrar, entonces voy a pasar a la siguiente columna porque no va a entrar el problema completo y para que se vea bien, bueno, vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿no? Muy bien, entonces, como sí se puede aplicar, dicen por ahí, yo creo que sí, maestro, ya, muy bien, entonces vamos a aplicar. Vamos a resolver, ¿no? Mira, el bus tiene una longitud de L, se dispone a cruzar un puente de longitud 7L. Si logra cruzarlo completamente en 8 segundos, calcule la longitud del túnel, del puente, considerando que el bus recorre 18 metros en 2 segundos. Ese dato, antes de meterme en la ecuación, este dato es un dato claro. Recorre 18 metros en 2 segundos. Dígame, ¿qué puedo calcular yo con estos 18 metros y estos 2 segundos? ¿Qué puedo calcular yo con 18 metros y 2 segundos? ¿Qué puedo calcular? A ver, ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo calcular? ¿Por qué me dan 18 metros y 2 segundos? ¿Tiene alguna razón? Debe tener alguna razón. Velocidad. Voy a calcular velocidad porque la velocidad es distancia entre ¿qué? Entre Tiempo. ¿Ya? Muy bien. Sabemos, ya te das cuenta, ellos te dan datos que tú vas a utilizar. Entonces, esa distancia dice claramente 18 y ese tiempo dice claramente 2 segundos. Entonces, eso me da por naturalmente, pues me va a dar que la velocidad, ¿cuánto es? 9 metros sobre 9 metros sobre segundo. O sea, este último dato
también lo voy a necesitar, por eso lo estoy calculando antes de la ecuación. Ahora, teniendo la ecuación acá, el túnel, en este caso es un puente, ¿no? Puente. Este material que estoy compartiéndole es de la Universidad César Vallejo, de la ADUNI, allá en Lima, ¿ok? Me han traído de Lima y he ido también y así conseguí buen material y quiero compartir con ustedes eso. Bien, vamos a resolver entonces. En este caso, chicos, en este caso yo voy a hacer lo siguiente. Atención. Voy a sustituir. L es la longitud del tren, en este caso del bus. Entonces yo voy a colocar nuevamente L. Y a esa L yo le voy a sumar la longitud del puente. ¿Cuánto es la longitud del puente? Se dispone a 7L. cruzar. ¿Cuánto? 7L. 7L. Muy bien. 7L. Exacto. Esa suma, 7L. según la ecuación, me va a dar igual a la 8L. velocidad, que ya la calculé. ¿Cuánto es la velocidad? 9. No voy a colocar su unidad. 9 metros sobre segundo por el tiempo. 8. ¿Ya? El tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 8 segundos. 8 segundos. Muy bien. Entonces, esto me está diciendo entonces que está quedando. ¿Cuánto es? L más 7L. L más 7L, ¿cuánto es? L más 7L. Voy a sumar esta primera parte. L más 7L, ¿cuánto es? 8L. 8L. 8L 8L. va a ser igual a ¿cuánto? 8L va a ser 64. igual a ¿cuánto? Mira, no Perdón, lo voy a multiplicar. 72. Mira. No lo voy a 72. multiplicar. ¿Sabe por qué no lo voy a multiplicar? 72. Escúchenme, Simplificar. atención con esto. Un Simplificar. truco. Hey, un truco. Muchas veces hacemos cálculos y recálculos y vamos adelante y atrás innecesariamente. En este caso, yo no lo voy a multiplicar. Yo sé que es 72, pero yo no lo multiplico porque este 8 que está acá, mira este truco para que lo tomes en cuenta. No lo multiplico porque yo sé que se va a cancelar con este 8 que está acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué lo multiplico? 9 por 8, 72. Entre 8, ¿la respuesta cuánto va a ser? 9. 9. 9. 9. Entonces es innecesario calcular, hacer esta multiplicación porque después lo voy a dividir entre 8, entonces mejor lo cancelo 8 con 8 y ya, pues me da la respuesta. L es igual, L vale 8, ¿qué? 8 metros, ¿ok? Pero maestro, esa no es la pregunta. No es la respuesta a la 9. pregunta, pero nos puede ayudar. La No es 9, pregunta maestro. es Profe, no es 8, es 9. 9. Profe, no es 8, es Allá. 9. Ahora, no es la pregunta. Calcula la longitud del puente, ¿ya? L vale 9, pero la longitud del puente es la pregunta. Entonces, decimos que la longitud, ya, decimos entonces que la longitud del puente es, la longitud del puente, según estamos dándonos cuenta, es 7 veces L, ¿no? ¿Listo? Entonces, va a ser 7 veces L, va a ser igual a 7 multiplicado por 9. 9. Y eso me da como respuesta, ¿cuánto? 7 por 9. 53. Muy bien. 7 por 9. 63. 53 L. 63. Escuché como 53. Ah, 63 63 L. metros. ¿Ya? Eso es la Ah, ya. respuesta. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, fíjense, ¿no? Con este material, por lo menos con esto que le he mostrado, nos da una referencia, ¿no? De lo que, o sea, de lo que es el movimiento, ¿ok? Recuerden que también el tiempo pues juega un poco contra nosotros, pero primero quise no dejarle tareas por hoy y para que me vayan entregando lo que me deben. Algunos no me deben nada, los felicito por eso.
Los felicito por eso. Muy bien a los que no me deben. Pero los que me deben, entonces para no recargar más de trabajo, ustedes puedan entonces estar más tranquilos. Pero por favor, los que sí me deben, vamos a colocarnos al día para de esta manera, pues, estar como se debe. Recuerden que ya quedan pocas semanas, ¿sí? Quedan pocas semanas. Este material se está grabando y también se los voy a pasar a ustedes por el grupo para que lo tengan, ¿ok? Entonces, van a disculpar porque ya como es la horita, entonces empiezo yo a unirme con los chicos de primer grado de secundaria. Acá voy a detener la grabación. Listo, chicos.